Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el producto notable para el binomio a más b con exponente n. Por definición, el binomio a más b con exponente n significa que la base, es decir a más b, se va a multiplicar consigo mismo la cantidad de veces que indique el exponente. Se desea obtener el producto notable para cualquier binomio con exponente n, es decir, cuando pueda valer 1, cuando pueda valer 2, cuando pueda valer 3 y así sucesivamente un número entero. Recordemos que en el video anterior se vio el producto notable cuando el exponente es 2. El resultado que presentamos en este video es más general en relación al anterior. Y el producto notable para este binomio se obtiene a partir de un resultado matemático llamado teorema del binomio. Y el teorema del binomio es una expresión matemática que me indica la forma para calcular el resultado de esta potencia. Vamos a indicar cómo se debe de interpretar dicha fórmula. Notemos que el primer término del binomio es a y el segundo término es b. Notemos que aquí aparece el término a con el exponente n del binomio. Notemos que posteriormente aparece el primer término nuevamente, pero con su exponente disminuido en una unidad. Después aparece el mismo primer término, pero disminuido en 2 unidades. Y así sucesivamente se le va quitando una unidad al exponente hasta que llega al exponente 0. Y es ahí donde termina la fórmula. Y en relación para el segundo término, notemos que aquí comienza con exponente 0. Posteriormente va a aumentar a exponente 1, es decir, aumentó una unidad el exponente. Y para el siguiente término notemos que aumenta nuevamente una unidad. Y así va aumentando uno cada vez hasta que llega hasta el exponente n del binomio. En la fórmula del teorema del binomio aparecen las potencias de los términos, mientras que una va disminuyendo, la otra va aumentando en una unidad. Y notemos que también aparecen algunos términos que no están en el binomio. Dichos términos serían C0, D1, C2, N, -1 y Cn. Dichos términos van a ser llamados coeficientes y vamos a obtener dichos coeficientes por medio del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo numérico que tiene la siguiente propiedad. En las orillas va a tener los valores unos y se van construyendo los valores del interior por medio de sumas. Por ejemplo, el valor 2 se obtuvo de la suma de 1 con 1. Lo mismo pasaría con el 3. Si se suma 1 con el 2, se obtiene 3. Y para obtener este valor se sumó el 2 con el 1. Para obtener el siguiente renglón del triángulo, suma el 1 con el 3 y nos genera el 4. Y después para obtener este 6 se suma el 3 con el 3. Para obtener este 4 se hizo la suma de 3 con 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el siguiente renglón sería la suma de 1 con 4, nos daría 5. Posteriormente la suma de 4 con 6 nos daría 10. Después la suma de 6 con 4 nos da 10. Y la suma de 4 con 1 nos daría 5. Tenemos que los coeficientes del triángulo de Pascal están asociados al exponente del binomio. Por ejemplo, el exponente 0 tiene asociado el coeficiente 1. Para el exponente 1 tenemos dos coeficientes, que sería el 1 y también este otro 1. Mientras que para el exponente 2 se tienen tres coeficientes. Sería el 1, el 2 y el 1. Para el binomio que tiene exponente 3, se tienen 4 coeficientes, que sería el 1, el 3, 3 y 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, para el binomio que tiene exponente 5, se tendrán 6 coeficientes, es decir, el 1, el 5, el 10, 10, 5 y 1. Podemos observar que el resultado de este binomio con exponente n va a tener más términos cuando se aumenta el exponente. Por ejemplo, si tuviésemos que calcular el binomio con exponente 6, tendríamos que hacer más grande este triángulo. ¿Cómo sería entonces? Se le agrega unos a los extremos y posteriormente realiza la suma.
En este caso sería 6, 5 con 10 nos daría 15, 10 con 10 nos daría 20, 10 con 5 nos daría 15 y 5 con 1 nos daría 6. Por lo tanto, el binomio con exponente 6 tendría 7 coeficientes. Con esto podemos obtener potencias de binomios. Veamos un ejemplo. Nuestro primer ejemplo es el binomio x más 2 elevado al cubo. Para este binomio vamos a ocupar entonces el resultado del teorema del binomio. Entonces tenemos que vamos a tomar el primer término. Dicho término se coloca con el exponente, en este caso sería x al cubo. Posteriormente se le disminuye en una unidad, nos quedaría x al cuadrado. Posteriormente x a la 1 y después x a la 0. De esta manera se están tomando las potencias del primer término como lo indica la fórmula del teorema del binomio. Posteriormente notemos que después el segundo término, que es 2, comienza con la potencia 0, después aumenta con exponente 1, después aumenta otra vez y tendría el exponente 2 y termina con el exponente 3, que es el exponente del binomio. Posteriormente notemos que vamos a sustituir los coeficientes, los cuales tomaremos del triángulo de Pascal donde está el número 3. Dichos coeficientes corresponden a la potencia n igual a 3. El primer coeficiente sería el valor 1, el segundo coeficiente sería 3, que lo tenemos aquí, el tercer coeficiente sería 3 nuevamente, este otro, y finalmente el coeficiente final sería 1, que sería este término. También vamos a hacer de los resultados de las potencias. X al cubo ya está simplificada, 2 a la 0 sería 1, x al cuadrado nos da x al cuadrado, 2 a la 1 nos daría 2, x a la 1 nos daría x, 2 al cuadrado sería 2 por 2 nos daría 4, x a la 0 sería 1, mientras que 2 al cubo sería 8. Por lo tanto, simplificando, se nos queda la multiplicación de estos tres factores como x al cubo. Después se multiplicaría 3 por x cuadrada por 2, es decir, 3 por 2 sería 6 y reescribo x al cuadrado. Mientras que para este término tendremos 4 por 3 sería 12 y la x se reescribe. Mientras que para el último término sería 1 por 1, 1 por 8 sería 8. Por lo tanto tenemos que el binomio al cubo nos da como resultado x al cubo más 6x cuadrado más 12x más 8. Realicemos un segundo ejemplo. Tenemos un binomio con exponente 4 y le aplicaremos el método del teorema del binomio. Comenzamos entonces con las potencias de este primer término. Las potencias van a comenzar con el exponente 4, después con el exponente 3 disminuye y va disminuyendo una unidad hasta que llega al exponente 0. Ya que se tienen escritas las potencias del primer término, se procede a escribir las potencias del segundo término. Y aquí van a acompañar a estas potencias ya escritas, pero comenzando con el exponente 0 y después va aumentando una unidad cada vez hasta llegar hasta el exponente 4. El siguiente paso sería colocar los coeficientes que me indica el teorema del binomio. Dichos coeficientes serían tomados del triángulo de Pascal. Aquí vamos a escoger estos coeficientes, los que están con el exponente 4. En este caso el primero sería el valor 1, el siguiente sería el valor 4, el tercero será el 6, el cuarto sería el 4 y el último sería el 1. Entonces aquí escribimos dichos coeficientes y ya se tendría el resultado, pero faltaría realizar las operaciones. Por ejemplo, en la primera tendríamos 4x a la cuarta, lo que quiere decir que el 4 tiene exponente 4 y la x tiene exponente 4. Por lo tanto tendríamos 4 a la 4 es 256 y x a la cuarta sería x a la cuarta. Menos 5y con exponente 0 sería 1. Cualquier número con exponente 0 da como resultado 1. Posteriormente reescribo el coeficiente y realizo la potencia 4x a la 3 y tendríamos entonces 4 al cubo, nos da como resultado 64 y x al cubo sería x al cubo. Menos 5y con exponente 1 nos da el mismo resultado, menos 5y. Reescribo el valor 6
Tendríamos entonces ahora 4x con exponente 2, que sería 4 por 4, sería 16, y x por x, x al cuadrado. Realicemos la operación de menos 5y al cuadrado, y tenemos entonces 5 por 5, 25, menos por menos, más, y y por y cuadrada. Reescribo el coeficiente 4, y realizo la potencia de 4x al exponente 1, nos daría 4x, y 5y al cubo sería 5 al cubo, sería 125, y al cubo sería y cúbica, y aquí la multiplicación de signos sería menos por menos sería más, y más por menos nos daría menos. Si realizamos estas potencias, 4x a la 0 nos daría 1, y menos 5y a la cuarta nos da como resultado 625, y y a la cuarta es y a la cuarta. Y aquí los signos, sería menos por menos, más por menos menos, por menos más. En este caso nos queda el signo positivo. De paso siguiente y último sería realizar los productos. Comenzamos con este producto, sería 1 por 1, 1 por 256 nos da 256, y reescribimos la x a la cuarta, es decir, tendríamos este resultado. Posteriormente multiplicamos 4 por 64 y el resultado lo multiplicamos por menos 5. Dicho resultado nos va a dar menos 1280. Reescribo la x al cubo y también la y. Posteriormente, para el siguiente término, multiplicamos el 6 por 16 y el resultado se multiplica por 25. Tendríamos que nos daría como resultado 2400. Escribimos x al cuadrado y y al cuadrado. No se pueden multiplicar entre sí porque tienen bases diferentes. Para el siguiente término, notemos que vamos a multiplicar 4 por 4 y el resultado por menos 125, dando como resultado menos 2000. Reescribimos la x y la y cúbica. Y el último término sería la multiplicación de 1 por 1 y después por 625. El resultado es 625 y reescribo la potencia y cuarta. Por lo tanto tenemos el resultado de este binomio elevado al exponente 4. Veamos un siguiente ejemplo donde ahora se va a calcular un binomio diferente, un exponente 5. Comenzamos escribiendo las potencias del primer término, que sería 2x al cubo. Y recordemos que comienzan con el exponente 5 y van disminuyendo en una unidad, es decir 5, 4, 3, 2, hasta que llega hasta el 0. Ya que se escribieron las potencias del primer término, procedemos con las potencias del segundo término, que en este caso serían menos 3y al cuadrado. Comenzamos con la potencia con 0 y va aumentando de 1 en 1 hasta llegar al exponente 5. Notemos entonces que tendríamos menos 3y al cuadrado a la 0, menos 3y al cuadrado con exponente 1, y así sucesivamente hasta llegar a menos 3y al cuadrado con exponente 5. Ya que se tienen las potencias de los dos términos del binomio, faltarían agregar los coeficientes que nos indica la fórmula del teorema del binomio. Dichos coeficientes se obtienen a partir del triángulo de Pascal. Notemos como el exponente 5 nos vamos a fijar en el renglón que contiene al valor 5 y los coeficientes serían 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Es decir, tenemos 2, 4, 6 términos, que son justamente los términos que tenemos con el desarrollo de este método que ya hicimos. Si sustituimos dichos coeficientes, serían entonces los que estamos agregando en color rojo. Y de aquí ya tenemos el resultado, pero no está simplificado. Por lo tanto, vamos a simplificar de acuerdo a las potencias que se tienen. Tenemos aquí la potencia 2x al cubo con exponente 5. Su resultado lo obtenemos de la siguiente forma: que el 2 tiene exponente 5 y x al cubo tiene exponente 5. Simplificamos, 2 a la 5 como resultado nos daría 32, y x al cubo con exponente 5 sería x a la 15. Notemos que aquí los exponentes se estarían multiplicando para dar el resultado. De esta manera tenemos el primer resultado
que en este caso nos dio 32x a la 15. Y para la potencia con exponente 0, notemos que es 1. Cualquier número con exponente 0, su resultado es 1. Nos vamos al siguiente término, reescribimos el 5 y tenemos ahora 2x al cubo con exponente 4. Realizando un procedimiento similar, tendríamos aquí exponente 4 y tendríamos el resultado de 16, y aquí sería 4 por 3, nos daría 12. Tendríamos entonces 16x a la 12, el resultado de esta potencia. Si realicemos el resultado de esta otra, y en este caso, como es exponente 1, no cambia el resultado, se reescribe. Procedemos a hacer las potencias del tercer término. Tendríamos entonces el 10 se reescribe y ahora tendríamos 2x al cubo, 2x al cubo es igual a 2 al cubo por x al cubo. Tenemos entonces 2 al cubo es 8 y x al cubo tendríamos que se multiplican los exponentes y tendríamos 9, es decir, tendríamos el resultado de 8 por x a la 9. Mientras que para esta potencia sería 3 al cuadrado, sería 3 por 3, 9, y y al cuadrado se multiplican los exponentes y tenemos y a la cuarta. Reescribimos el 10 y realizamos la potencia de este término, es decir, tendríamos 2 al cuadrado sería 4 y x al cubo al cuadrado sería, se multiplican los exponentes y nos quedaría x a la 6. Realizamos la potencia del siguiente término y tenemos menos 3 al cubo, sería menos 27 y y al cuadrado al cubo sería y a la 6, es decir, se multiplican los exponentes y tenemos este resultado. El resultado del siguiente término tendríamos 2x al cubo con exponente 1, va a ser el mismo resultado, se reescribe, y el resultado de esta potencia sería menos 3 con exponente 4 sería 81 y y al cuadrado con exponente 4 sería y a la octava. Notemos que se multiplican los exponentes. Continuamos el proceso para el último término. Un número con exponente 0 nos daría 1 y 3y al cuadrado con exponente 5 sería 3 a la 5, nos daría como resultado menos 243, mientras que y al cuadrado con exponente 5 se multiplican los exponentes y nos quedaría y a la 10. De esta manera ya solamente faltarían realizar las multiplicaciones para obtener el resultado. Tendríamos entonces 1 por 32 por 1 nos daría 32 y reescribimos entonces x a la 15. Para el siguiente resultado, notemos, tendríamos que multiplicar 5 por 16 y después el resultado se multiplica por menos 3, nos daría como resultado menos 240. Reescribimos x a la 12 y reescribimos y al cuadrado. Para el siguiente resultado tenemos que multiplicar 10 por 8 y después por 9. 80 por 9 nos va a dar como resultado 720. Reescribimos x a la 9 y también y a la cuarta. Para el siguiente término multiplicamos 10 por 4 y el resultado lo multiplicamos por menos 27. Nos daría como resultado menos 1080. Reescribimos x a la 6 y también y a la 6. Para el siguiente término multiplicamos 5 por 2, 10 por 81, sería 810. Reescribimos x al cubo y también y a la octava. Para terminar escribimos 1 por 1 por menos 243, nos daría menos 243 y reescribimos y a la 10. Con esto estaríamos terminando el resultado del binomio con exponente 5. Podemos observar que el método del teorema del binomio es sencillo de comprender utilizando el triángulo de Pascal, el método de aumentar y disminuir los exponentes para el primer término y para el segundo término respectivamente, pero notemos que es un poquito engorroso debido a las operaciones que se tienen que realizar para obtener el resultado. Cabe señalar que estas operaciones son más sencillas que si se hiciera el resultado a través de la propiedad distributiva. Sería un proceso un poquito más extenso. Con esto estaremos terminando la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.